Muy buenas. Hoy quiero presentarles este libro del importante escritor africano senegalés Cheikh Anta Diop, Civilización o Barbarie. Este es uno de los libros escritos por un negro más influyente del siglo XX. Este libro, junto con la obra de otros autores africanos y norteamericanos, siguió al auge de lo que se llama la negritud, un concepto que surgió en Francia de parte de intelectuales negros que habían vivido en Francia o vivían en ese momento, entre ellos el que fuera presidente posteriormente de Senegal, Leopold Sédar Senghor, gente como Amadou Diallo o el poeta de Martinica Aimé Césaire. Ellos fueron los que comenzaron este proceso como autores, digamos, intelectuales y también los que promovieron el neocolonialismo, o perdón, el antineocolonialismo en las antiguas naciones poseídas por Europa. También eso de auge llegó hasta el Caribe. Ya sabemos que el MSCA era martiniqués, aunque ya en Jamaica había existido Matthew Garvey, quien también era un luchador por el antirracismo. No obstante, que sus ideas eran más bien de hacer retornar a todos los africanos, descendientes africanos, al África. Algo que le pareció genial a los racistas en Estados Unidos, ¿no? Que se fueran los negros después de haber trabajado durante 3 siglos aumentando la economía norteamericana, que se fueran para África, cuando ya no hacían falta esclavos. Pues gente como Sédar Senghor o Amadou Diallo o Sékou Touré, Jomo Kenyatta, el fundador de Kenia como nación independiente, y otros intelectuales africanos y algunos latinoamericanos también, hay que notar la presencia en ese tiempo en París del intelectual cubano negro Gualterio Carbonell, compañero de Fidel Castro en la Universidad de La Habana, que al traer esas ideas al Caribe, en Cuba específicamente, y publicar un libro suyo hablando de la visión netamente eurocentista de la historia de Cuba, su libro fue confiscado y ya lo enviaron a la cárcel. Su compañero universitario Fidel Castro lo envió a la cárcel. Eso no es lo importante para la llamada Revolución Cubana. Pero bueno, en el caso de Cheikh Anta Diop, que tampoco se hablaba mucho de él en Cuba, creo que no se habla en lo absoluto, este libro tuvo un impacto grandísimo. El Cheikh Anta Diop fue filólogo, gramático, historiador, estudió física radiactiva con Frédéric Joliot-Curie, el yerno de Madame Curie, una de las dos descubridores de la radioactividad junto con su esposo. Y él fue fundador también de un laboratorio de física radioactiva en Senegal, la ciudad de Dakar, la capital de Senegal. Creo que fue el primer instituto de ese tipo, laboratorio de ese tipo que se fundó en el tercer mundo. Lo fundó el Cheikh Anta Diop. Pero además, el Cheikh Anta Diop fue también arqueólogo y estudió egiptología en Francia con grandes egiptólogos franceses. O sea, era una especie de hombre del renacimiento, dado que entre las razas negras hay demasiadas pocas personas que quieran hacer estudios de este tipo para hacer investigaciones en el pasado. Y un resultado de todos esos conocimientos es este libro que ya digo fue un gran impacto durante el siglo XX, Civilización o Barbarie. Como sabemos, él también fue antropólogo, o sea que hizo estudios de diversos tipos sobre el pasado de África y sobre las civilizaciones más avanzadas que hubo en África, los imperios que hubo en África, tanto en los tiempos medievales, según la historia europea, como en los tiempos antiguos. Y fue el primer africano que cuestionó el que los egipcios fueran blancos, como nos vende Hollywood en sus películas, blancos, rubios, ojos azules, o cosas por el estilo, ¿sí? En realidad los egipcios, de acuerdo a tumbas que se han encontrado y la forma de las cabezas, de la nariz, los huesos de la nariz, etcétera, tenían sangre negra. Evidentemente estaban en África. Es muy raro que pudieran tener sangre blanca, totalmente blanca,
siendo una civilización africana mezclada con gente del sur de Egipto, lugares como el Sudán o Etiopía, con los cuales Egipto mantenía tremenda relación. Casi todos los reyes, faraones egipcios, tenían sangre negra o eran de todo punto negro. Existen pinturas en tumbas egipcias donde se ve un faraón negro o un gobernador de una de las provincias de Egipto negro, pintado de negro. O sea, el pintor no lo va a pintar con pintura negra si el faraón era una gente blanca, mucho menos un rubio. No es que no tuvieran pintura para esto, que simplemente esa era la realidad que ellos conocían. También en el libro de Cheikh Anta Diop, él hace estudios sobre la antropología y las diversas mezclas de tribus en África, la diferenciación que hay entre los africanos del sur, digamos el Congo, Angola, etcétera, con relación a los africanos del norte, como todos sabemos, son bastante claros, o mucho más claros que la gente del centro de África. Todavía hoy en día sigue existiendo esa dicotomía. Los etíopes, por ejemplo, son hombres muy altos y mujeres, y de tez más o menos de mi color, un poco más clara, mientras que las personas del centro de África son muy oscuros, extremadamente oscuros. Ese libro tuvo tanto impacto que al Cheikh Anta Diop, en un congreso que se celebró en la década de los 60, le dieron precisamente la distinción de nombrarlo el escritor negro más impactante del siglo XX por su obra. Debemos decir que la obra estaba respaldada por estudios de tipo nuclear, que por eso él estudió física radioactiva, para datar muchos enterramientos o artefactos encontrados, no solo en Egipto, sino en otras partes de África. Y él, como tenía un laboratorio de este tipo, hacía las pruebas, pues después las reconfirmaba enviándolas a laboratorios franceses. Hubo muchos intelectuales franceses, algunos casos de izquierda, que lo apoyaron todos sus descubrimientos, se hicieron eco de ellos, pero muchos otros también estuvieron en contra. Y el mayor logro, aparte de este libro, de los estudios que él hizo, no solo escribió un libro, escribió varios libros. Él propugnaba, y fue también político, él propugnaba la unión de toda África en una gran federación. Y una de las personas con las que él mantenía una gran relación fue con Leopoldo Sédar Senghor, el creador del concepto de la negritud, el cual llegó a ser presidente precisamente de Senegal, el país y fue quien le dio los medios para crear el laboratorio, este laboratorio científico que él creó ahí en Dakar, que era la capital. O sea que estaban unidos todos grandes de la cultura africana. El presidente Leopoldo Sédar Senghor, que era un gran poeta y amigo de muchos intelectuales franceses, igualmente como Jean-Paul Sartre. En el caso de, de Cheikh Anta Diop, Cheikh Anta Diop estudió con Georges Pompidou, que fuera posteriormente primer ministro y presidente de Francia. Estuvieron juntos en París. Y también estudió con la gran escritora francesa Marguerite Yourcenar. A margen de todo eso, él también fue nombrado miembro de la Academia Francesa, lo que podríamos llamar la Academia Francesa de las Letras, donde había una sola mujer que era precisamente Marguerite Yourcenar. Era un gran cultivador del idioma francés, aparte de conocer su propio idioma, porque él en su país no era de una familia cualquiera, de campesinos o algo así. Su padre era un gran terrateniente, emparentado con los reyes de una zona de Senegal que se llama Siné, y él descendía de un príncipe de esa misma rama de hace varios siglos en el Senegal. Así que tanto el Sheikh Anta Diop, que también era por su título, la palabra Sheikh es un título musulmán, que significa que tú eres una persona de importancia o un jefe. Esto de Sheikh, él lo tenía por parte de su familia, que también era gente de dinero, comerciantes, etcétera, en el Senegal. O sea, ambos fueron dos intelectuales muy importantes, y ya digo que otras personalidades importantes, tanto de Centroamérica, del Caribe, como de África, estuvieron en ese grupo
que se nucleó alrededor de Sedat Chengor y de Aimé Césaire, el famoso poeta de Martinica, uno de los más importantes que ha dado el Caribe, junto con Nicolás Guillén de Cuba, pero que no tenían esa tendencia a ambos marxistas. Eh, Sedat Chengor se negó todo el tiempo a que la negritud se pusiera al servicio del marxismo. Quería la independencia de África, así que se metiera el marxismo en ella, pues decía que el marxismo era soviético, aunque había comenzado en Alemania con Carlos Marx, evidentemente, pero que los que actuaban en la década del 50 y los 60 en el mundo como marxistas eran o enviados de Moscú o de Pekín, y que ellos no tenían que hacer nada, que era un nuevo neocolonialismo en África. Eso fue el gran aporte de Sedat Chengor, que por supuesto hizo que toda la izquierda de América Latina lo vetara, y jamás en la vida sus libros han sido publicados en América Latina, como tampoco han sido publicados los libros de Cheikh Anta Diop, porque las cosas que él dice le pueden molestar a los burgueses y a los racistas blancos, pero también les molestan a los racistas de izquierda. En Cuba jamás se ha publicado nada ni de Sedat Chengor ni de, ni de Cheikh Anta Diop, que llegó a ser una gente tan importante en el mundo que lanzó una comisión para hacer una historia de África multicultural y desde el punto de vista de distintas perspectivas científicas, tanto geológicas como arqueológicas, antropológicas, históricas, etcétera. Y esto lo patrocinó la UNESCO, se creó una comisión. Esa comisión, su trabajo era publicar 7 libros de historia de África, desde los movimientos tectónicos que la separaron de otras partes del mundo hasta el surgimiento de los primeros homónidos que fueran a convertirse después, posteriormente, en seres humanos, según la propia antropología y arqueología europea, que dice que la raza humana comenzó en África, muchos no lo saben, pero pueden buscarlo, lo encontrarán actualmente, profesores norteamericanos y franceses, alemanes, que dicen que ocurrió así. Ya Cheikh Anta Diop había recopilado esos datos y estaba escribiendo sus grandes libros sobre la civilización y la barbarie, salidas ambas de África. Y este es el libro, como ya les mostré, el libro Civilización y Barbarie. Y este es otro libro de Cheikh Anta Diop, El África, Origen de la Civilización. Estos dos libros fueron extremadamente importantes en los movimientos de derechos civiles aquí en Estados Unidos, e igualmente en el Caribe, con la excepción de, por supuesto, de Cuba, Puerto Rico y Santo Domingo, donde probablemente nunca se enteraron de que estas dos personas han existido y donde muchas veces los negros son más racistas que los blancos. Eh, por eso fue que el gran escritor y psicólogo eh, martiniqués, también martiniqués, escribió ese libro tan importante, Piel Negra, Máscaras Blancas, y el otro, Los Condenados de la Tierra. Ambos libros también muy alabados por Jean-Paul Sartre. El hecho de que se escribiera este libro, que desenmascara a todos los negros que quieren aparecer como blancos totalmente, no de raza, no es que digan que ellos son blancos, sino que quieren adaptar totalmente su pensamiento al pensamiento occidental europeo o norteamericano, fue, fue algo extraordinario y de gran impacto igualmente en la lucha de los pueblos, el pensamiento sobre todo, no un problema de violencia, de guerra, no son las guerrillas que hubo en África, no es eso, es cambiar el pensamiento de la inteligencia negra y de las personas que estudian África y la negritud, y que se dieran cuenta que había una gran deuda con el pensamiento africano que provenía del pasado, de hace varios miles de años, como la deuda que tiene la civilización griega con los egipcios, porque en Egipto había una civilización muy desarrollada y con muchos mitos y escritos, mucho antes de que se fundara Atenas, hubiera filosofía o se creara el teatro eh, ateniense o griego, ya existía una gran civilización. Y el que se haya traído todo esto
al medio del siglo XX en un lugar tan importante como París se le debe sobre todo a Cheikh Anta Diop y a Leopoldo Sédar Senghor, y por acá por América a Aimé Césaire. Así que esto es todo. Y espero que vayan a buscar estos dos libros, ya les digo, el origen, África, el origen de la civilización y civilización y barbarie, de Cheikh Anta Diop, uno de los más importantes científicos sociales del siglo XX, que ustedes seguro los conocen. No lo busquen en castellano porque la gente que habla español no suele averiguar esas cosas, eso no les interesa, eso son cosas de negro.